Muy bien. ¿Dónde está? ¿Quién hizo síndrome de Down? Ahí, aquí está. Lapo, Yaleni, Lapo María, Paute Yaleni, Hermicos Guillermo, Rodríguez Shady y Birmania Martínez. ¿Quién de ustedes quiere hablar? A ver, Doc, yo. A ver, María José, díganos. Nos decía que el síndrome de Down es una afección que se da en el cromosoma 21, que sus características son el perfil facial plano, el reflejo de moro disminuido, la piel redundante en la nuca, algunas malformaciones congénicas como las manifestaciones cerebrales neurológicas, hidrocefalia, estenosis de canal medular, también la hipertensión pulmonar, y uno del tratamiento es que se da terapia para que pueda hablar correctamente, y también física y ocupacional en todo el proceso a través de programas de intervención a temprana edad. Eso, doctor. Ya. Ustedes hicieron alteración por duplicación. Nos dijo mutaciones cromosómicas en el síndrome de Down, ¿o qué me dice? Sí, pero ¿qué alteración tuvieron? Por ejemplo, las anteriores habían por deleción, por poliploidía. Ustedes creo que tenían duplicación, si mal no recuerdo. No me acuerdo. Ya, sí, está por duplicación. Ya. ¿Qué quiere decir lo que hablan ahí de perfil facial plano? ¿Nadie del grupo? Es cuando una línea recta une la punta de la nariz con el borde anterior de los labios. Ya. Shady. ¿Qué es el reflejo del moro? Es cuando se asustan y, o sea, tienden los bebés a abrazar, algo así. ¿Eso es el reflejo de moro? Ujú. Bueno, eso yo leí. Ya. ¿Qué más tienen? Ya, muy bien.
A ver, alteración por traslocación. Traslocación, ¿ya? Andrea Jiménez, Eduardo Reyes, Irmania, Joan o Silvia. ¿Qué encontraron ustedes? Compañeros, si pueden leer el documento que les envié, lo que pasa es que yo estoy en el celular y no lo puedo abrir. ¿Nadie? ¿Nadie va a abrir? ¿Nadie va a leer? Bueno, seguimos entonces. Alteración cromosómica por aneuploidía. Axel, Karen, Ronnie, Jocelyn o Cintia. Yo, doctor, A ver, aneuploidía, en sí el concepto dice que son anomalías más frecuentes en los seres humanos, se caracteriza por la pérdida o ganancia de cromosomas. ya. Aquí tenemos lo que es el síndrome de Klinester. Es una alteración bien conocida por presentar dos cromosomas, X y Y, y dice que el cromosoma se presenta en este síndrome de Klinester. Es una afectación genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. O sea, aquí habría lo que es una ganancia. Lo que hallamos aquí de manifestaciones clínicas es que presenta testículos pequeños, pene pequeño, tejido mamario agrandado, huesos débiles, bajo nivel de energía, testosterona, hace tímido y sensible, altura superior a la media, dificultad para expresar pensamientos y sentimientos o a socializar, problemas por la lectura. Sí, hay muchos más, pero dice que esto es más probable en los varones. El tratamiento, tenemos que el tratamiento para síndrome se basa en los signos y síntomas y puede incluir los siguientes: terapia de reemplazo de testosterona, extracción del tejido mamario, terapia del habla y terapia física, evaluación y apoyo evaluativo, tratamiento y fertilidad, asociamiento psicológico. Tiene más porque dice que aquí tienen bajo autoestima y lo que necesitan son terapias para así poder sobrellevar este síndrome. Ya. Doc, disculpe, Doc, para poder leer yo mi tema, del panel, le voy a hablar, que le voy a compartir. A ver, Disculpe, Doc, lo que pasa es que recién llegué del trabajo. no hay problema. A ver. Eso nos tocó el tema translocación por mutación. El Ah, concepto en sí, el concepto así es un cambio genético en el que un trozo de un cromosoma se rompe y se une a un cromosoma. A esta vez, trozos de dos cromosomas cambian de lugares entre sí. Las translocaciones pueden llevar a problemas médicos como la leucemia, el cáncer de seno, la mama, la esquizofrenia, la distrofia muscular y el síndrome de Down. Nosotros hemos consultado una enfermedad que es la translocación robinsoniana.
Ya. El concepto de esta enfermedad es una genética que se denomina translocación robesoniana, es un cambio robesoniano o polimorfismo robesoniano a las funciones o fisiones cromosómicas, es decir, a las veces la variación en el número de cromosomas que surgen por unión de dos cromosomas acrocéntricos, aquellos que tienen el centrómero más cercano a un extremo similar a un brazo corto y pequeño. Esta así afecta al cromosoma número 13, 14, 15 y 21 y 22. Cerca de los centrómeros, como la posterior función de sus brazos largos. Hay una pérdida ni ganancia del material genético importante, se considera una reconfiguración funcionalmente equilibrada en los cromosomas números 15 y 16. Los cromosomas los cromosomas con el cromosoma traslocado que está formado por los brazos largos de los cromosomas 13 y el 15. Más o menos esto afecta a las personas también que están en periodo de embarazo. Las manifestaciones clínicas, consultamos que la diferencia de las personas con síndrome de Down por trisomía 21, las personas que padecen de translocaciones robesonianas, sus manifestaciones clínicas suelen ser menos evidentes. Son ligeras, hipertelorismo, epicado bilateral, es el tronco muscular conservado y discapacidad intelectual puede ser leve o moderada de igual forma. En el tratamiento así no encontramos, pero un tratamiento específico puede decir que en el primer trimestre del embarazo ocurre el aborto instantáneo. Ya. Eso es lo que encontramos, Doc, de esa enfermedad. Ya, muy bien. Sí. Doc, gracias. Ya. Hablando un poco del síndrome de Klinefelter, como decía Ronnie, este síndrome se da por una ganancia de un cromosoma X adicional, ¿ya? Se da sobre todo en hombres o prácticamente solo se da en hombres, ¿sí? Y da sobre todo bueno, hay una ganancia de un cromosoma X adicional, es decir, las personas que tienen este síndrome tienen un XXY, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Produce sobre todo alteraciones a nivel sexual, disfunciones sexuales por alteración o la inmaduración del aparato reproductor masculino en este caso, ¿ya? Entonces, las personas con síndrome de Klinefelter tienen primeramente, son incapaces para tener hijos, ¿sí? Porque no tienen por la inmadurez de su sistema reproductor, ¿ya? Sus testículos son pequeños, tienen el pene igualmente pequeño, tienen una agregación de tejido mamario, ¿ya? Y algunas otras alteraciones a nivel hormonal, por ejemplo, tienen bajos niveles de energía, bajo deseo sexual por la disminución de la testosterona. Acuérdense que la testosterona también se produce en los testículos, por lo que al tener testículos pequeños, estos pacientes van a tener disminución del libido sexual. Y alteraciones ya de las funciones superiores, como problemas con la lectura, la escritura, con el cálculo. ¿Sí? Doctor, una preguntita. Dígame. ¿Será esa enfermedad que cuando a veces realmente son mujeres, pero como que un cuerpo de hombre? O a veces dicen también que nacen con un clítoris como pene. Más o menos. Sí. Ah, Por ahí ya. va. ¿Ya? Sí. Estas personas tienen igualmente disminución del vello facial y corporal, y todo el aspecto psicológico que acarrea tener esta malformación, ¿no? Pacientes tienen dificultad para expresar sentimientos, para socializar con las demás personas, por el miedo que les da socializar
el miedo que les da a interactuar con otras personas, ¿ya? Y el tratamiento va encaminado a la reposición de las hormonas sexuales masculinas normales. Entonces se da un terapia de reemplazo hormonal y testosterona, terapia de reemplazo de testosterona, ¿ya? Para lograr que haya en cierta medida una, una maduración sexual, ¿sí? Se extrae el tejido mamario porque es exclusivamente de mujeres. Los pacientes que tienen alteraciones con el habla, con la terapia, con el habla, con los movimientos, sobre todo finos, se les da terapia del habla, terapia física, apoyo psicológico y el tratamiento de la fertilidad para que hasta cierto punto puedan tener hijos, ¿ya? Esto al contrario de la otra enfermedad que hablamos la vez anterior, que creo que fue Turner, ¿sí? ¿Quién hizo enfermedad de Turner? Aquí está. Gabriela, Grace, Lexi, Cristian y Carla. ¿Ya? En cambio, esta enfermedad únicamente es exclusiva de las mujeres. ¿Ya? Se da por una ploidía. La ploidía es un estado de la célula donde su núcleo no contiene dotación cromosómica. Es decir, no hay, tienen un óvulo, pero no hay material genético. ¿Ya? Es un trastorno que es causado por la ausencia total del cromosoma X. Y esta enfermedad únicamente solo afecta a las mujeres, ¿ya? Las personas que tienen síndrome de Turner por lo general tienen rasgos muy masculinos, ¿ya? Es decir, la espalda ancha, los hombros muy anchos. Igualmente tienen anomalías en la parte reproductiva, ¿sí? Tienen no tienen ovulación, no llegan a tener por lo tanto no llegan a tener periodos menstruales tampoco, ¿ya? Y eso, también tienen alteraciones en el lenguaje, alteraciones en el habla, por lo que la terapia va encaminada a esos puntos, ¿ya? ¿Qué más se da? Recambio hormonal. En este caso se dan estrógenos, ya que no tienen una maduración adecuada de su sistema reproductor. A estos pacientes se les da estrógenos para en cierta medida tratar de minimizar las alteraciones que les da este síndrome, ¿ya? ¿Qué más se puede dar? Terapia para que puedan volver a tener, para que puedan ser fértiles nuevamente, ¿ya? Y estas personas hacen también alteraciones metabólicas como obesidad, sobrepeso y diabetes. Entonces, el tratamiento también está encaminado hacia a controlar estas alteraciones, ¿sí? Control del peso, control de la glucosa y apoyo psicológico, porque estos síndromes sí, siempre causan ansiedad, depresión y todo eso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya se acabaron los grupos o faltó alguien más? ¿Algún grupo que no le haya dicho? Nosotros no hemos expuesto todavía. Ya. Ustedes tienen mutación por delección. Ya. A ver, háblenos, Caterine, o la persona que vaya a hablar, qué es la delección. Buenas noches con todos. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es la mutación cromosómica por delección, primeramente para poder saber más o menos cómo se da esto, debemos de saber un concepto. En sí, este es el tipo de cambio genético que implica la pérdida de un segmento de ADN. Es de magnitud muy variable, puede ser tan pequeña como la eliminación de una sola base, una de eliminación en relación con el genomática,
Es un tipo de mutación que implica la pérdida de uno o más nucleótidos de un segmento de ADN. Puede implicar la pérdida de cualquier número de nucleótidos, desde un solo nucleótido hasta un par, o hasta un par de, o sea, una parte completa de un cromosoma. ¿Ya? Nosotros hemos escogido lo que es el síndrome de Down. ¿Ya? Ya, el síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Es un trastorno genético que se va a originar cuando la división celular anormal produce una copia adicional total o parcial del cromosoma 21. Ya, esto se va a dar una frecuencia de aproximadamente de uno de cada 691 nacimientos. Y esto se da en particular, se ha visto que se da en mujeres embarazadas, que se embarazan ya después de los 35 años. Ujú. Lo que es la etiología es las células, esta es las células humanas generalmente que contienen estos 23 pares de cromosomas, un cromosoma en cada par que proviene del padre y uno de la madre. Se va a producir la división celular anormal en lo que es el cromosoma 21. Estábamos viendo también lo que es que hay síndrome de Down mosaico y que va a formar células en personas que tienen una copia adicional en el cromosoma 21 y síndrome de Down por translocación. También puede ocurrir cuando se parte del cromosoma 21 y se une a otro cromosoma Ajá. durante la concepción. Ya, durante lo que es las manifestaciones clínicas, ya en el niño que nace con síndrome de Down, vamos a tener lo que es la pérdida auditiva, apnea del sueño obstructiva, que es esto va a ser la afección en la persona que deja de respirar temporalmente mientras duerme. Le Y ayudo ahí, compañera. ya. También tenemos ahí lo que es luego de las manifestaciones clínicas, las pruebas de diagnóstico. El muestreo de vellosidades coriónicas que examina el material proveniente de la placenta. Esa es una de las pruebas de diagnóstico que se hace. La otra es la amniocentesis, que examina el líquido amniótico, o sea, el líquido que está dentro de la bolsa de agua y que rodea al bebé. La otra tenemos como cordocentesis, también llamada muestra percutánea de sangre del cordón umbilical, que examina a la sangre del cordón umbilical. La otra es la prueba de traslucencia nucal en el primer trimestre de embarazo. Esta dice que es visible, por ejemplo, cuando la mamacita, se hace ya una ecografía a los 3 meses, ya se puede ver en el cuello del bebé que ya es un poquito más grande de lo normal. O sea, los bebés normales es pequeñita, pero ya cuando este bebé sale ya con esta anomalía, es un poco más gruesa, que tiene una bolsa de agua, o sea, es más de lo normal, bastante gruesa. Ya, en el tratamiento dice que la intervención temprana en los bebés con un síndrome de Down puede hacer una gran diferencia, porque en el mejoramiento de su calidad de vida, por ejemplo, depende de la calidad de vida, cómo la vayan sobrellevando, dado que cada niño con este síndrome de Down es único y el tratamiento también dependerá de sus necesidades particulares. Además, las distintas etapas de la vida pueden requerir distintos servicios de salud, porque en lo que van desarrollando pueden haber más enfermedades también que pueden desarrollar, o también unos no la llevan, más dicho, un poco más factible, como se dice, la enfermedad no tan complicada. Y sobre todo es la fisioterapia, que también tenemos la terapia ocupacional, que es muy importante, estrategias de afrontamiento de apoyo psicológico a los padres, cómo manejar este tema con los hijos, esta enfermedad, de sobrellevar.
Ahí también tenemos dentro del manejo de la enfermedad, identificar las características de las familias, establecer factores de riesgo y prevenirlos, ofrecer a los padres información fidedigna y sin sesgos atrás del diagnóstico, ya sea prenatal o postnatal. Un apoyo emocional tanto al niño como a los padres, facilitando una buena información. Enseñar también hábitos saludables, higiene tanto a las familias como a las propias personas con el síndrome de Down, para que ellos poco a poco vayan pudiéndose valer por sí mismos y tener una vida, como le digo, más saludable y más poderla sobrellevar. Eso es más, doctor. Ya. Bueno, sí, lo que hablaron sus compañeras, ¿no? Que el síndrome de Down se da por lo general porque existe una copia adicional o un cromosoma adicional, ¿ya? Esto se da en el par 21 sobre todo, ¿ya? Y por eso también se llama trisomía 21 o síndrome de Down. ¿Sí? Doctor, Este, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame. Doctor, y cuando la persona, digamos, cuando la persona tiene un problema de alcoholismo y tiene un hijo, también hace mucha referencia para que este bebé tenga ese síndrome de Down. O sea, si la persona, digamos, un engendro, digamos, tiene un problema de alcoholismo o de drogadicción. Con el alcoholismo no hay tanta relación, la verdad. O sea, no se ha encontrado relación con el alcoholismo. Con las drogas y con el tabaco, sí, sobre todo entre la semana 4 y 8 del nacimiento, porque aquí se produce la migración de las células para la formación de nuevos tejidos, ¿ya? Y en este caso aquí puede haber algunas alteraciones a este nivel, ¿ya? Pero más lo que se debe es a la edad materna, ¿ya? Es a lo que más se ha hallado relación. Las mujeres a partir de los 35 años tienen un riesgo muy elevado de que sus hijos tengan síndrome de Down, ¿ya? Es por eso que a las mujeres a partir de los 35 años no se les recomienda tener hijos, por este riesgo que existe, que es bastante elevado, ¿ya? Pero en sí con el alcohol no hay tanta relación, ¿ya? ¿Sí? ¿O no quedó claro todavía? No, sí, Doc, sí, sí, no, lo que pasa es que yo hago esa pregunta porque yo tengo un primo y decían, ya, él pasaba o sea, él no pasa aquí, pasa en el extranjero. ¿Ya? Y pues no tenía una vida súper bohemia y aparte con lo que es las drogas y todo eso. Ujú. Y pues él o sea, tiene un bebé que tiene síndrome de Down. Entonces pues me hago la pregunta, digo, bueno, ¿qué será? Tal vez una afectación, como decían, ¿no? Que tal vez Claro. pueda que ayude un poco eso para que pueda tener este síndrome del bebé. Claro, es muy válida su pregunta. Pero en realidad no se ha hallado tanta relación y menos sobre todo con el padre. Tal vez puede que exista alguna relación si es que la madre es alcohólica, en este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que produce el alcoholismo? Disminución de una vitamina que se llama vitamina B6 o tiamina también, ¿ya? La tiamina sirve muchísimo para el desarrollo normal del ADN. En sí, todo el complejo B, porque es parte de un complejo, la tiamina, ¿ya? Que es el complejo B. El complejo B sirve muchísimo para el desarrollo correcto del ADN, ¿ya? Porque a través de esta vitamina nosotros hay algunas funciones que se dan a través de esta vitamina para los procesos de replicación del ADN, ¿ya? Entonces, en Nos la dijo vitamina D, B, del complejo B. B, Ah, ya, gracias. ¿ya? Entonces, si es que la madre es alcohólica, hay disminución de todo este complejo, ¿ya? Y podría por ese lado haber alguna alteración a nivel genético en los hijos, ¿sí? Doctor, disculpe que le interrumpa. De ¿Por qué vitamina B, razón? dígame.
¿Por qué razón la mujer está en riesgo de tener un bebé con síndrome de Down a partir de los 35 años? Ya. Porque Espéreme un ratito, le termino de contestar a Santiago y le contesto la suya, ¿ya? Además de la vitamina B, también es muy necesario el ácido fólico, Santiago, y por eso que a todas las mujeres que piensan quedar embarazadas se les recomienda 3 meses antes consumir complejo B más ácido fólico y además del hierro, ¿ya? Porque el ácido fólico también interviene en todo el proceso de la replicación del ADN, ¿sí? Por ese lado podría ser. Y por el padre, por su primo que dice que tiene el alcoholismo, la verdad sería, no hay tanta incidencia en ese caso, ¿ya? Ahora, respondiendo a la Caterine, ¿por qué a partir de los 35 años no se recomienda o hay altas probabilidades del síndrome de Down? Acuérdense que los óvulos son células que se encuentran en un estado de reposo, ¿ya? Son células que se encuentran ahí toda su vida durante 35 años y recién a los 35 años van a empezar esos óvulos como que a funcionar, a entrar nuevamente en meiosis, entrar en división celular y todo eso, ¿sí? O Entonces sea, son, sería como que esos óvulos ya vienen medios viejitos ya. exactamente, son óvulos ya muy viejitos, donde su ADN ya está un poco desgastado, donde no, Células viejas. exactamente, ¿ya? De unos Este, 22, ahí salen los doc, niños rápido. eso también puede ser hereditario, si es por las familias pasadas o no. El síndrome de Down. Sí. No, el síndrome de Down más es se dan por alteraciones cromosomales que se dan por algunos factores externos, como en este caso la edad, ¿ya? No quiere decir que si, por ejemplo, usted tiene un familiar con síndrome de Down, por ejemplo, en este caso su primo, digamos, tiene un hijo con síndrome de Down, no quiere decir que el otro hijo vaya a salir con síndrome de Down, ni que los hijos de, de, de esa persona con síndrome de Down salgan con síndrome de Down también. Pueden salir normalmente, ¿ya? Ya, doc, muchas gracias. Ya, muy bien. Y bueno, lo de Caterina sí, es porque están muy viejitos los óvulos. Son muy viejitos, el ADN se daña y por eso se da estas trisomías, estas traslocaciones, estas duplicaciones en el ADN y producen síndrome de Down. ¿Alguna otra pregunta? No, doc. Ya. Ya. Muy bien, ha estado muy productivo el trabajo. Felicidades a todos. Ya no falta nadie más, ¿verdad? No, ya creo que están No, todos. porque parece que esos eran los últimos. Ya. Listo. Doc, una pregunta, ¿qué si me tomó lista a mí? No sé, es que recién acabo de llegar y no sé si me tomó lista. Ya les reviso. Joan es, ¿no? Sí. Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Yo también llegué atrasada. Por favor, ¿se me puede poner la asistencia? Joan. ¿Quién más? Jiménez. Andrea Jiménez. Jiménez Andrea. Ya. Ya, doc, gracias. Doc, le hago una preguntita, disculpe. Pregúnteme. Doctor, la clase del adulto mayor que nos dio, que sí está subida. La que nos dio ese día de 5 a 7 de la noche. ¿A la del viernes de enfermedad del adulto? Ajá, Sí, está en el EVA. sí. Porque Sí. no me aparece a mí, no sé si solo a mí. Revísela bien porque ahí está. Ya voy a revisar. No lo encontré, pero ya voy a revisar bien. Está subida la clase en video y además está subido el PDF que hicimos ese mismo día. ¿Ya? Ah, ya. Ya, gracias, doctor. Ya, muy bien.
Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a seguir viendo enfermedades por mutaciones genéticas, ¿ya? Y si avanzamos, algo de cáncer también. A ver, espérenme un minutito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Sí, logran ver ahí, sí, ¿verdad? Sí, doc. Muy Sí, bien. doc. Bueno, la clase anterior y lo que terminamos de hacer ahora son un tipo de los muchos tipos de enfermedades genéticas que hay, ¿ya? Dentro de las enfermedades genéticas tenemos enfermedades de origen cromosómico, como las enfermedades que acabamos de ver, ¿ya? En donde hay alteraciones tanto estructurales como numéricas de los cromosomas. Es decir, de elección, como el caso que vimos últimamente del síndrome de Down, que se produce la rotura de una parte de un cromosoma y la pérdida de genes, ¿ya? Eso es de lesión. ¿Qué más? Duplicaciones en donde se duplican uno de los dos cromátides del ADN o todo un par cromosómico en sí, ¿sí? Por traslocación, en donde una parte de un alelo de, perdón, de una cromátide del cromosoma se rompe y se traslada hacia la cromátide hermana. Eso es traslocación. Inversión, por ejemplo, cuando hay la rotura de en dos segmentos del cromosoma del ADN y hay la inversión en un giro de 180 grados y nuevamente se vuelve a unir el ADN, ¿ya? Y alteraciones numéricas como son las aneuploidías, haploidías y poliploidías, en donde hay ganancia o pérdida de cromosomas, de los pares de cromosomas, ¿ya? Esas son enfermedades de origen cromosómico o cromosomopatías, ¿ya? Cromosomopatías estructurales y numéricas. ¿Qué otros tipos de enfermedades genéticas tenemos? Enfermedades monogénicas, ¿ya? ¿Qué quieren decir enfermedades monogénicas? Que hay la alteración de un solo gen, ¿sí? Es decir, el gen que traduce para cierta proteína en el páncreas, por ejemplo, se daña y no crea esa proteína, ¿ya? Y eso nos da un síndrome que se llama síndrome monogenético, ¿sí? Luego tenemos enfermedades genéticas de herencia especial, como son, por ejemplo, las enfermedades mitocondriales por alteración del ADN mitocondrial y por alteración de la impronta génica también, ¿ya? Y otras enfermedades genéticas de herencia multifactorial, en donde aquí hay tanto factores de herencia como factores ambientales que producen la mutación de varios cientos de genes, ¿ya? Aquí ya no es un solo gen como las enfermedades monogenéticas, sino que son varios genes los que se alteran, ¿sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver son las enfermedades monogénicas, ¿ya? Dentro de las enfermedades monogénicas nos dice que su origen es la mutación de un único gen, como ya les dije, un gen que traduce para cierta proteína, se altera y no se produce más esa proteína. Su herencia tiene un patrón regular y sigue las leyes de Mendel, sobre todo la tercera ley que ya la vamos a conocer o ya la vamos a recordar, ¿ya? Existen varios miles de trastornos monogénicos, ¿ya? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando les dije, por ejemplo, que cuántos genes había en el ADN en total. ¿Quién se acuerda? En el ADN nuclear, ¿cuántos genes había? ¿Quién me dice?
20.000 genes. Exactamente, 20.000 genes, ¿ya? Entonces, como hay 20.000 genes, puede llegar a haber casi 20.000 enfermedades monogénicas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Estas enfermedades tienen una incidencia muy baja, ¿ya? En promedio, 1 de cada 10.000 personas o de cada 10.000 nacidos vivos tiene alguna alteración monogénica, ¿ya? Y estas enfermedades, si es que quieren conocer un poco más, se actualizan en esta página de acá, ¿ya? En donde todos los días se van actualizando las enfermedades monogénicas que se van conociendo, ¿ya? Ahora vamos a entrar un poco en detalle sobre las leyes de Mendel, sobre las leyes de herencia, y quisiera que queden claros ciertos términos, ¿ya? Por ejemplo, ay, ¿qué pasó? Ya. Por ejemplo, ¿quién me dice que es un alelo? ¿Quién sabe qué es un alelo? Un brazo del cromosoma. No, eso se llama cromátide. Son secuencias del ADN. Son regiones dentro del Son cromosoma. características. Son una Un característica carácter o un gen. ¿Perdón? características de un gen. Un carácter o un... Básicamente, ¿ya? Los alelos son regiones de un cromosoma, como en este caso de aquí. Me señalo, ¿ya? En este caso, aquí. ¿Sí? Que dentro de esta región se encuentran contenidos algunos genes, ¿ya? O un gen se encuentra contenido aquí y esto se le denomina alelo, ¿ya? ¿Quién recuerda o quién sabe qué quiere decir la palabra gen dominante y gen recesivo? ¿Ah? El gen dominante no es como cuando domina el carácter de la mamá o del papá. Más o menos. Algo que se caracteriza, que está presente en la persona, que se da en la persona. Es el gen más dominante, Y un Doc. gen, ajá, y el gen recesivo es el que está en la persona, pero no se presenta, o sea, no se lo ve, o sea, pero está presente en la persona. Más o menos. Podría ser un ejemplo, Doc, en el caso de ser una pareja y tener un hijo y decir que el niño sacó más características del papá que de la mamá. Ya, por ahí Yo, va. Doc, el gen dominante es el que se manifiesta al momento de que hay características en un ser humano y el recesivo no se manifiesta. Ya, por ahí más o menos va. ¿Sí? Sí están más o menos claros sobre qué es esto de aquí. ¿Ya? Bueno, dentro del ADN tenemos genes que son mucho más manifestables que otros genes. ¿Ya? Por ejemplo, los genes que traducen para el color de los ojos en las personas. ¿Sí? Ah, ya. Digamos, doctor, por ejemplo, yo le entiendo cuando se casa, digamos, un negrito con una gata y los niños salen negritos, ahí diríamos que es el dominante, es la raza negra, por decir, ¿no? ¿O estoy equivocada? Exactamente, más o menos así. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, dentro del gen existen algunas regiones que son mucho más predominantes que otras regiones, ¿ya? Por ejemplo, pongámonos así aquí, ¿ya? Estos dos cromosomas que ustedes ven aquí, digamos que pertenecen a Gloria, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a ver el color de los ojos de Gloria,
¿Sí? Digamos, Gloria tiene un gen que fue dado por su papá para el color de los ojos de color marrón, por ejemplo. ¿Sí? O café, que es lo mismo. ¿Ya? Y tiene un gen dado por su mamá. Es el mismo gen, acuérdense, ¿ya? Siempre es un mismo gen el que traduce para el color de los ojos. Simplemente hay algunas alteraciones en regiones del gen que hace que uno se exprese mucho más que otro, que uno tenga más dominancia que otro, ¿ya? Entonces, el mismo gen que la mamá de Gloria le dio a Gloria, le expresó para el color de ojos verdes, por ejemplo, ¿ya? Se conoce que el gen o el alelo que codifica para el color de ojos marrones es un gen dominante. ¿Dominante con respecto a quién? Con respecto al color verde. ¿Sí? Los genes dominantes se expresan siempre con letras mayúsculas y los recesivos se expresan con letras minúsculas. ¿Ya? ¿Qué sucede entonces? Que genotípicamente, ¿quién sabe qué es el genotipo? ¿Quién me dice? Genotipo. ¿Es lo que se refiere a la información genética, tal vez, Doc? Exactamente. ¿Ya? Genotípicamente, Gloria tiene los genes para tener tanto ojos marrones como tener ojos verdes. ¿Ya? Ese es el genotipo. Son las características genéticas que nosotros tenemos en nuestros cromosomas. ¿Sí? Pero fenotípicamente, con F de fenotipo, disculpa que no puedo escribir aquí. Fenotípicamente, ¿qué es fenotipo? ¿Quién sabe? Lo que se observa, doctor, en las personas, tal vez. Las características físicas. Exactamente. Fenotipo es lo que nosotros podemos ver en la otra persona, ¿ya? Entonces, genotípicamente, Gloria puede tener tanto ojos marrones como ojos verdes, ¿ya? Fenotípicamente, Gloria tiene ojos de color marrón por su alelo que es dominante, ¿ya? De color marrón, que fue dado por su papá. ¿Sí? Claros hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claros o no claros? Sí, Doc. Listo. Muy bien. Ya. Dentro de todo esto de aquí existe también grados de dominancia, ¿ya? No quiere decir que siempre no quiere decir que siempre sea así. Por ejemplo, el color azul de los ojos es recesivo con respecto al color verde, ¿ya? Entonces, las personas que tienen ojos de color, un gen, un alelo de color verde y el otro alelo de color azul, el verde es mucho más dominante que el color azul, entonces van a tener color verde, ¿sí? Por eso que se ve muchísima gente de ojos de color marrón, bastante gente de ojos de color verde, pero hay muy poca gente con ojos de color azul, ¿sí? Se debe a eso de ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otro ejemplo por acá. Ahorita lo que vamos a ver son enfermedades de herencia monogénica, y estas enfermedades de herencia monogénica se las divide por su ubicación cromosómica del gen en enfermedades autosómicas o enfermedades ligadas al sexo, ¿ya? ¿Cuántos pares de cromosomas tenemos todos nosotros? ¿Quién me dice?
23. 46. 46. 46. ¿Mande? 23 pares. 23. Exactamente. 23 pares de cromosomas, 46 en total. ¿Sí? Las enfermedades autosómicas pertenecen a los primeros 22 pares de cromosomas, ¿ya? El par número 23 es el par que le da el sexo a las personas, o sea, XX o XY. XY, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Hombre. Hombre. Exactamente. ¿Ya? Entonces, todas las enfermedades autosómicas son de los primeros 22 cromosomas, acuérdense, ¿ya? Esas no están ligadas al sexo, ¿ya? Y luego tenemos otra clasificación dependiendo de la expresión de los alelos de cada gen. Y tenemos enfermedades, alteraciones dominantes, alteraciones recesivas o alteraciones codominantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la herencia autosómica dominante, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Ya? En este tipo de herencia, uno de los miembros de un par de alelos se manifiesta en el fenotipo. Generalmente, el alelo dominante, ¿ya? Si es que es una persona heterocigota, ¿ya? Es el alelo dominante el que se expresa en el fenotipo. ¿Qué quiere decir heterocigota? Que, déjenme ver si hay aquí, no. ¿Qué quiere decir heterocigota? Que, por ejemplo, nuevamente, el papá de Gloria le donó en el gen que codifica para el color de los ojos un alelo dominante de color marrón, ¿ya? Si la mamá de Gloria le hubiera cedido, le hubiera transmitido un alelo dominante para el color marrón, ¿ya? Gloria fuera una persona homocigota porque sus dos genes, tanto papá como de mamá, tienen la misma información, tienen los mismos alelos, son dominantes para el color marrón, ¿ya? Entonces Gloria fuera homocigota para color marrón de ojos, ¿ya? Doctor, una preguntita. Nosotros tenemos ahí una paciente, sabe ir ahí a hacerse atender. La niña tiene un ojo gato y el otro es normal, negrito. Ya, Y ahí eso no sé qué pasa. Eso puede ser por alguna enfermedad que tenga o porque los dos genes, tanto materno como paterno, son dominantes, tienen codominancia, ¿ya? Ah, ya. Ajá. Ya. Una pregunta. Y listen, perdón. Y listen, también no pasa eso cuando digamos las dos personas son familia o del mismo tipo de sangre. Sí, puede ser lo mismo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede ahí? Terminemos con este ejemplo, ¿ya? Solo para que entiendan qué es homocigoto y qué es heterocigoto, ¿ya? Homocigoto habíamos dicho cuando los dos alelos tienen, cuando los dos genes de un cromosoma paterno como del materno tienen un mismo alelo dominante para una característica, en este caso el color marrón, ¿ya? Que es heterocigoto, en cambio, cuando tienen un alelo paterno de color marrón y otro alelo materno de color verde, por ejemplo, ¿ya? Esto de aquí es heterocigoto. ¿Qué es heterocigoto? Hetero es distinto. ¿Qué es distinto? El alelo marrón del alelo del color verde, ¿ya? Homocigoto es igual. ¿Qué es igual? El alelo de color marrón con el alelo del color marrón que habíamos hecho hace rato. ¿Ya? ¿Entendido eso de ahí?
Sí, doc. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta de... Doc, ¿alelo con genes es lo mismo o es diferente? No, Es lo alelo, mismo. perdón, gen es una región del ADN que codifica para ciertas proteínas, ¿ya? Alelo son regiones dentro del gen que tienen algunas alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, Ah, en el gen que produce el color de los ojos, tienen alelos tanto para el color marrón, para el color verde, como para el color azul, ¿ya? ya, Doc. Ya. Y uno de estos alelos es mucho más dominante que los otros alelos en el mismo gen. ¿A qué hora vas a bajar? Cierre el micro, Luis, por favor. Ya, Doc. Ya. Ya ahorita vamos con la pregunta que tenía Wendy. ¿Qué sucede cuando dos personas o dos familias, dos personas que son familia, se casan entre sí y tienen un hijo, por ejemplo? ¿Ya? Sucede que esas dos personas tienen la misma información genética, ¿ya? Y todos nosotros tenemos en nuestro ADN algún gen que está dañado, ¿ya? Sí o sí. ¿Qué es lo más normal? Que sea un gen recesivo y que no se exprese, pero que esté ahí, ¿ya? Somos portadores de alguna enfermedad que no se expresa porque es un gen recesivo. Y nuestro gen dominante es normal, ¿ya? ¿Qué sucede cuando se une, por ejemplo, Luis, que es una persona, por ejemplo, Luis Ocampo, se une con una prima que es, no sé, María Ocampo, ¿ya? Estas personas de aquí tienen la misma información genética, ¿ya? Y si Luis Ocampo, por ejemplo, tiene una mutación en un gen y este gen es recesivo, fenotípicamente no se va a notar, ¿ya? Pero Luis es portador de alguna enfermedad recesiva, ¿ya? Si viene Luis y se casa con su prima, que es María Ocampo, y tienen un hijo o tienen hijos, ¿ya? María Ocampo puede ser que no tenga, que tampoco tenga alguna, fenotípicamente, que tampoco tenga ninguna enfermedad, ¿sí? Pero María Ocampo también tiene un gen que es recesivo para la misma enfermedad, ¿ya? Déjenme hago acá otros cromosomas. Más o menos así. Así. Y el otro por aquí. ¿Ya? Entonces, digamos que esta es María Ocampo. María Ocampo. ¿Qué sucede? Que era lo que les decía. ¿Ya? Luis Ocampo tiene un gen recesivo para una enfermedad. ¿Ya? Y el gen dominante es normal. María Ocampo también tiene un gen dominante que es normal, pero tiene un gen recesivo que está mutado, ya que tiene alguna alteración, una enfermedad, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Vienen, se casan y tienen 4 hijos, por así decirlo. El primer hijo de María y Luis va a adquirir los genes dominantes, ¿ya? Entonces, como tiene un gen dominante, María, que es normal, y un gen dominante, Luis, que es normal, el hijo sale normal, ¿ya? Tienen un segundo hijo y se casan y tienen, María da un gen dominante que es normal y Luis da un gen recesivo que es alterado, ¿ya? Entonces el segundo hijo de ellos es portador de la enfermedad, ¿ya? ¿Qué sucede luego? Tienen un tercer hijo
Y este tercer hijo tiene un gen dominante normal y un gen recesivo alterado. Entonces, este niño también es portador. Y viene y les da ganas y tienen un cuarto hijo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Al tener un gen recesivo dañado con otro gen recesivo dañado, este niño va a ser el que presenta la enfermedad. Este niño es el que tiene la enfermedad. ¿Ya? Y aquí se expresa. Por lo general, cuando ocurre esto es en un 25%, es decir, de 4 hijos que tengan, uno va a tener la enfermedad, la va a expresar fenotípicamente. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Doctor, disculpe, pero Sí, ¿por claro. qué el tercero no puede tener la enfermedad? ¿Por qué llega justo el cuarto? ¿Por qué? Porque este de aquí, digamos, este gen de aquí es dominante, acuérdense. El gen normal es dominante, ¿sí? En este ejemplo. Este de aquí es normal y es dominante. Entonces, ¿qué dijimos? Los genes dominantes dominan contra los otros genes que no son tan dominantes. ¿Ya? Siempre. Entonces, estos niños de aquí van a ser portadores de la enfermedad, mientras que este ya como tiene un gen que le dio el papá que está enfermo, con el otro gen que le dio la mamá que también está enfermo, ya este niño sí va a expresar la enfermedad como tal. ¿Sí? Doc, en sí, digamos, como puede ser el tercer hijo, como puede ser el primero, pero tiene, digamos, que dar la mamá el gen dominante que está malo y el papá también. O tiene que ser necesariamente el cuarto hijo. No, no necesariamente. Esto es cuestión de probabilidades, ¿ya? Pero puede que ellos tengan el primer hijo y el primer hijo les sale enfermo, ¿ya? Puede que tengan el segundo hijo y el segundo hijo les sale normal. Puede que tengan un tercer hijo y el tercer hijo les sale enfermo también. ¿Sí? Son cuestiones de Doc, pero- probabilidades. Doc, o sea, sería que sí o sí tiene que salir un hijo enfermo o hay probabilidades de que no haya un hijo enfermo en una pareja que se case así entre primos. En algún momento que tengan un hijo, va a salir uno enfermo. ¿Ya? A veces no pueden tener hijos. Cuando salen así, Claro, las personas que no pueden tener hijos, pues ya no tienen nada de esto. No tienen ningún hijo con ninguna enfermedad porque no pueden tener hijos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, pueden que les salga el primer hijo y les sale normal. El segundo sale aparentemente normal, pero es portador. ¿Ya? Y se quedan ahí y ya no tienen ningún hijo enfermo. ¿Ya? Pero hay la probabilidad de que si tienen un tercer hijo, también el tercer hijo pueda salir enfermo. O sea, existe la posibilidad que entre más hijos tengan, más probabilidad hay de que uno le salga con esa enfermedad. O con Exactamente. eso. Exactamente. Pero si tienen el primero y no sale, pueden cerrar ahí todo y ya no pasa nada, ¿verdad? Exactamente. Cierran la fábrica y ya no pasa nada. Ay, ay, ay. Doctor, una pregunta. Perfecto. Una pregunta. Mira, Pregúnteme. en mi familia son casados entre primos, hermanos, ni siquiera. ¿Ya? Tienen 4 hijos, pero ninguno les salió enfermo. Pero, ¿qué? ¿Tienen algún gen? ¿Algún gen recesivo para alguna enfermedad? Lo que pasa es que Esa parte no le iba a preguntar esa parte, o sea, por ejemplo, si es que digamos, como a veces hablan que entre primos, hermanos no pueden tener hijos porque salen enfermos, entonces yo pensaba que porque, o sea, tienen lo mismo, como es parecido lo que es lo genético, algo así, yo lo entendía y en eso me confundo, doctor. sí. ¿Qué es lo que sucede? Es que, digamos, sus primos o los papás o abuelos de sus primos, digamos que llevaron una vida muy sana, muy correcta y no tuvieron ninguna mutación en sus genes, ¿ya? No se produjo ninguna alteración, ¿ya? Ellos tuvieron su descendencia también muy sana, muy correcta, no tuvieron ninguna mutación, ¿ya? Entonces esos genes son genes
normales, ¿ya? Y cuando hay un gen normal con otro gen normal, pues no pasa nada, ¿ya? Siempre pasa algo cuando, digamos, hay un abuelito que ya tiene una mutación, pero es recesiva para alguna enfermedad, y vienen los hijos y se casan entre ellos, ¿ya? Ellos ya son portadores de esa enfermedad, y como se casaron y tienen descendencia, uno de los hijos va a salir con una enfermedad, ¿ya? Y si no sale ningún hijo con enfermedad, al menos son portadores de esa enfermedad, ¿ya? Y si vuelven a hacer lo mismo, se casan entre familia, va a ser sí o sí a salir uno con la enfermedad, ¿ya? Pero siempre y cuando hay una alteración a nivel de los genes, ¿sí? Es por eso que no se Por recomienda ejemplo, casarse entre familia. ¿Mande? por ejemplo, doctor, por ejemplo, digamos, en la familia, o sea, la que se casó es la hermana de mi papá con un primo hermano de ella, pero por ejemplo, ellos tienen o sea, tenemos todos propensos a cáncer, o sea, un hijo de ellos puede salir así, o sea, le puede desarrollar el cáncer o no. Depende mucho del tipo de cáncer. Hay unos tipos de cáncer que tienen una herencia mucho más fuerte que otros tipos de cáncer, ¿ya? Por ejemplo, el cáncer de próstata no tiene tanta herencia, ¿ya? Más depende de factores externos, ambientales, ¿sí? Pero, por ejemplo, el cáncer de estómago tiene altísima incidencia la parte genética, ¿ya? Y puede trasladarse de generación a generación. Depende mucho del tipo de cáncer. Doctor, ¿y el cáncer al útero? No tiene el cáncer de mama sí un poco más. Doc, una pregunta. Dígame. Digamos, el hijo de María y Luis que presenta la enfermedad, al tener un hijo, ¿puede expresar la enfermedad o no? A ver, sí, ¿por qué? Porque este niño, digamos, hagámosle los cromosomas aquí de él. Este niño es un niño homocigoto. ¿Por qué homocigoto? Porque sus dos genes están alterados, ¿ya? ¿Qué sucede si este homocigoto, digamos, se casa con una persona normal, que no tiene ninguna alteración? ¿Ya? Va a depender mucho si es que este gen que mutó es dominante o es recesivo, ¿ya? Si es que este gen es dominante a los genes de la persona con la que se casó, que es normal, digamos, este es dominante y este es recesivo, ¿ya? Si es que este gen es dominante, con respecto a este de aquí, el primer hijo va a salir enfermo, ¿ya? El segundo hijo sale enfermo, ¿sí? El tercer hijo, al tener una dominancia estos de aquí, o puede salir enfermo, o puede salir portador. Y el cuarto hijo, igualmente, sale enfermo o sale portador. ¿Ya? Estas serían las probabilidades de que esta persona de aquí tenga descendencia. ¿Quedó claro, Shady? Sí, Doc, o sea, sería mucho más probable de que los hijos de los portadores salgan, o sea, que expresen la enfermedad. Exactamente, ¿ya? Sería mucho más probable que de este hijo de María y Luis tengan la enfermedad que, por ejemplo, de este hijo de acá, ¿ya?
que este hijo simplemente es portador, pero como tiene un alelo sano, la mitad de los hijos van a salir sanos. Y la mitad de los hijos o portador o enfermo. En cambio acá, miren, el 100%, y si no es el 100%, el 50% salen enfermos y el otro 50% portadores. Ya, doc. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo ya, pero ya la explicó casi sobre que sí. O sea, los primos solo si se casan, pero en caso que tengan así la enfermedad nomás, pero si no son sanos, no pasa nada. Ajá. Ah, ya. Pero ¿qué sucede? Siempre hay acumulación de daño en el ADN, ¿ya? O sea, siempre, por cualquier cosa hay acumulación de daño que con el pasar del tiempo, va generando más mutaciones, ¿ya? Por ejemplo, la exposición a los rayos UV, la exposición al humo del tabaco, la exposición al alcohol, la exposición a la polución que hay en el medio ambiente, va a generar siempre daños en el ADN, ¿ya? Y eso lo que produce es que si una persona que ya se le produzca alguna mutación genética, tenga descendencia, y si esa descendencia se casa entre ellos mismos, va a haber afectación, va a haber mutaciones en los genes y se van a expresar las enfermedades, ¿ya? Es por eso que no es recomendable casarse entre familia, ni tener, o sea, no es recomendable tener descendencia entre familia. Por eso se decía, no sé si que en Loja, sobre todo que los burneos, por eso ya habían dejado de casarse entre familias, mejor se habían pasado en diferentes familias. Claro. Y salían así. Exactamente. Doctor, otra cosita para que quede claro. En caso de que, por ejemplo, de los primos, del ejemplo que puso de los primos que se casan, que tienen probabilidades de la enfermedad, bla, 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 los hijos que nacen de ellos tienen también, o sea, la probabilidad de tener pero no la manifiestan, o sea, como que está allí, pero no se hace presente. Claro, ser portador se llama eso. Allá. Y corren la posibilidad de que, o sea, más adelante, si se llegaran a casar con otro primo, pueda salir. Exactamente, ¿ya? Puede que sean portadores de la enfermedad, se casan con otra familia más y se manifiesta la enfermedad en los hijos de esas personas. ¿Sí? Ya entendí. Ya, muy bien. Ya, entonces nos dice que en la herencia autosómica dominante, el alelo que se expresa en el fenotipo del heterocigoto es el alelo dominante, ¿sí? Y la descendencia afectada ocurre generalmente porque uno de los progenitores está afectado. Como es en el caso de aquí, miren, esta persona tiene un alelo mutado, ¿ya? Viene, se casa con otra persona que tiene genes recesivos y son normales. Entonces el primer hijo, al ser un gen dominante y estar afectado, el primer hijo va a ser afectado, ¿ya? El segundo hijo igual. El padre afectado, el padre que dona su cromosoma afectado, su alelo dominante afectado, con el padre en este caso tiene un gen recesivo normal, va a salir el segundo hijo también afectado. Mientras que ya el padre que dona su cromosoma normal, que es recesivo, con los otros genes recesivos de la otra persona que son normales, los otros dos hijos salen normales. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, tienen 50% de los hijos son afectados, mientras que el otro 50% son totalmente normales.
Y aquí tenemos una tablita en donde pueden ustedes ir haciendo todo esta forma de cruzar los genes, ¿sí? Tienen que aprenderse bien, muy bien cómo es esto de aquí, ¿ya? Esta es la tercera ley de Mendel, para que la tengan en cuenta, ¿ya? Entonces hay algunas enfermedades que son de herencia dominante, de lo que ya vimos, ¿ya? ¿Cuál es la acondroplasia, por ejemplo? Que es una enfermedad que produce enanismo, ¿ya? Las personas que miden menos de 1,50 m tienen acondroplasia. Braquidactilia, las personas que tienen dedos supernumerarios. Enfermedad de Huntington, que es una enfermedad a nivel del sistema nervioso central que produce temblores, por ejemplo. Poliquistosis renal, que es una enfermedad en donde las personas tienen predisposición para tener quistes renales y esto produce insuficiencia renal en etapas muy tempranas. Neurofibromatosis, que es una enfermedad tanto dermatológica como del sistema nervioso central, en donde se producen como unos nódulos muy grandes y muy duros, sobre todo en el cuello y en la cara de los pacientes, y que pueden tener alteraciones neurológicas, como es en el caso de la retina o del sistema nervioso central en el encéfalo, ¿ya? Y finalmente la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad en donde están mutados los receptores para colesterol y no hay ingreso del colesterol a las células para realizar procesos metabólicos, por lo que todo este colesterol queda fuera de la célula en el plasma y cuando uno se hace un examen de sangre le sale colesterol elevadísimo. ¿Sí? Aquí hay algunos mecanismos de dominancia, que es por ganancia de función, por haploinsuficiencia y por dominancia negativa. ¿Ya? En la ganancia de función, la mutación da como resultado una nueva capacidad de la proteína. En la haploinsuficiencia, estas personas tienen un alelo que es normal y que este alelo que es normal, solo un alelo que es normal, no da la capacidad suficiente o no tiene la funcionalidad suficiente como para mantener todo normal y hay una insuficiencia, ¿ya? A nivel de las proteínas. Y la dominancia negativa en donde ya el producto del alelo mutado ya interfiere con el producto del alelo normal y hay una insuficiencia pero mucho más marcada. La acondroplasia que les decía que es las personas que tienen enanismo es una enfermedad de herencia dominante que se afecta el gen del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. ¿Qué es lo que hace esto de aquí? Hay oligomerización del receptor, de este receptor de aquí, lo que hace que se detiene prematuramente la proliferación de los condrocitos hacia la metáfisis de los huesos, por lo que los huesos se quedan cortitos. ¿Ya? Entonces, más o menos es así. Tenemos aquí un hueso. Dentro del hueso tenemos nosotros 3 partes. Esta que se llama epífisis. Esto que se llama diáfisis. Y aquí hay una línea que ayuda al crecimiento del hueso. Y esto se llama metáfisis. ¿Ya? ¿Qué ocurre en los huesos normalmente? En las personas, en los niños y adolescentes hasta los 16 años, 18 años. Esta metáfisis tiende a crecer. ¿Por qué? Por acumulación de condrocitos. Los condrocitos son las células del hueso que van agregando cada vez nueva matriz, nuevas fibras de colágeno, nuevo calcio para que este hueso empiece a crecer. ¿Qué sucede en la acondroplasia? Esto de aquí no hay. Entonces, como no hay migración de condrocitos, los huesos se quedan del tamaño en el que están y se quedan chiquitas las personas, ¿ya? Por lo general, menos de 1,50 m.
¿Entendido o no entendido? Doctor, disculpe, ¿y los hombres hasta qué edad pueden crecer? O sea, ¿es igual que las mujeres? No, las mujeres hasta los 16, 18 y los hombres hasta 18. En tamaño. ¿Ya? Es por eso que las mujeres en general siempre se quedan un poquito más rezagadas en el tamaño. ¿Ya? ¿Cuánto dijo que medían las mujeres? Disculpe. ¿Mande? ¿Cuánto decía que medían? En el enanismo es menos de 1 metro, por lo general. Ah, ¿Ya? pues yo estoy bien, yo mido 1,40. No, usted no tiene enanismo orfelino. Solo es tamaño económico. Doctor, ¿y a qué edad por ejemplo, ya se sabe que el niño tiene o la niña enanismo? O ya desde que nace ya sabe. No, en los controles que uno se realiza a los niños, por eso la importancia de llevar a controles a los niños, ¿ya? Cuando nacen. Uno mensual hasta el año y luego cada 3 meses, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí lo que se traza son curvas de crecimiento. Entonces, si uno ya se ve que un niño está cambiando de curva, por ejemplo, pasa de una curva Z 0 a una curva -3, es un niño rezagado, que se está rezagando, y hay que ver las causas. Y en este caso, se estudia a los pacientes por acondroplasia. ¿Ya? Entonces, se hacen exámenes para ver si es que los niños no tienen acondroplasia. Y bueno, si es que tienen acondroplasia, pues ya se da todo el manejo pues, del paciente con acondroplasia, el decirle a la mamá que es una enfermedad bastante rara, pero que no afecta a nivel funcional, no afecta nada, sino que simplemente es a los huesos del esqueleto. ¿Sí? Y si no es acondroplasia, pues es un niño que tiene anemia, que Una se está preguntita. alimentando mal. Dígame. En el caso, por ejemplo, de que exista, digamos, en el caso de una mujer que tenga esta condición y esta persona tenga un hijo, ¿puede que sea hereditario para ese hijo, esa enfermedad o no? Claro. Mire lo que dice aquí. Mecanismo de dominancia. ¿Ya? Es un gen dominante este de aquí. ¿Ya? Entonces, si es que esta persona se une con alguien más, va a salir sí o sí uno de sus hijos con acondroplasia. ¿Ya? Porque es un tipo de alteración genética de herencia dominante. ¿Sí? Listo, muy bien. ¿Algo más? Bueno, seguimos entonces. Luego tenemos otra enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que les decía? ¿Ya? Entonces, no funcionan estos de aquí, que son los receptores o que son las proteínas encargadas de incluir el colesterol hacia las células para su utilización y el colesterol queda libre en el espacio extracelular. ¿Ya? Cuando se hace un examen de sangre, ustedes van y ven el colesterol elevadísimo. ¿Cuánto es el valor normal del colesterol en personas, en las personas? ¿Quién sabe? ¿100? Más. 120. De 110, creo que 110 a ¿Mande? 110. 110, no, más. ¿Quién me dice?
125 a 200. Menos de 200. Hasta ahí es normal, ¿ya? Menos de 200 en colesterol total y menos de 100 en colesterol LDL, ¿ya? Y más de 60 en mujeres y 40 en hombres de colesterol HDL, si no estoy mal. Perdón, menos de 35 en hombres y menos de 40 en mujeres del colesterol HDL, ¿ya? Esos son los valores normales. Entonces, cuando una persona está normal, por ejemplo, y se alimenta mal, ya tiene una mala alimentación, sobre todo dietas a bases de carbohidratos simples, su colesterol empieza a elevarse y de grasas malas, de grasas saturadas. Su colesterol empieza a elevarse, pero la elevación del colesterol en una persona normal, por lo general, que alcanzará unos 200, 300, 350, 400 ya, más o menos, ¿ya? En las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, el colesterol es demasiado elevado. Estas personas, por lo general, tienen valores por arriba de los 800, llegando a 1000, 1200, ¿sí? Y son personas jóvenes y no es necesario que tengan obesidad, por ejemplo, sobrepeso. Una persona muy flaquita, pero que tiene colesterol demasiado elevado, sobre 1000, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. Otra enfermedad es la osteogénesis imperfecta o también llamada los niños que tienen huesos de vidrio, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Hay una mutación en los tipos de colágeno. Puede ser en el colágeno tipo 1 o colágeno tipo 2. En el gen del colágeno tipo 1 o en el gen del colágeno tipo 2, ¿ya? ¿Qué ocurre? Las cadenas tanto A1 como A2 pueden estar alteradas. Lo que hace esto es que estas fibras de colágeno sean muy débiles, ¿ya? Y acuérdense que el colágeno está formando parte de los huesos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el colágeno? Como es débil, se rompe fácilmente. Por lo tanto, los huesos también se rompen fácilmente. Se sospecha ante pacientes, por ejemplo, de unos 5 o 6 años, que ya tienen un historial de 3, 4 fracturas, ¿ya? Y las fracturas por lo general o son caídas de su propia altura, que no deberían de causar alguna fractura, o por algún golpe que tuvieron con algo, y se fracturaron o se fisuraron los huesos, ¿ya? Muy bien, hagamos una pausa hasta ahí. Diez minutitos de pausa y continuamos, ¿sí? Ya no. Gracias. A ver, chicos, vamos a continuar ya con la última parte, ¿sí? Ya. Como habíamos visto hasta ahora, hemos visto las enfermedades autosómicas dominantes. Ya en este caso vamos a ver ahorita las enfermedades autosómicas de herencia recesiva. ¿Ya? Entonces, en la herencia autosómica recesiva, la enfermedad
se manifiesta en el fenotipo únicamente si es que ambos alelos de un gen están mutados, ¿ya? Acuérdense que en la enfermedad autosómica dominante, la enfermedad se manifestaba en el fenotipo si es que eran heterocigotos y el gen alterado era dominante únicamente, ¿ya? En este caso se necesita que que ambos alelos del gen estén mutados, ¿ya? En general, los progenitores de un individuo afectado son portadores asintomáticos de la enfermedad, es decir, únicamente portadores, no desarrollan la enfermedad, pero cuando tienen progenitores, cuando tienen hijos, se desarrolla su enfermedad. Un hijo al menos desarrolla la enfermedad, ¿sí? Como en el caso de este cuadro de aquí, tenemos un progenitor que es portador y otro progenitor que es portador. Lo que decíamos, por ejemplo, en las personas que se casan entre primos y son portadores únicamente de la enfermedad, ¿sí? El primer hijo será un hijo sano totalmente y no será tampoco portador. ¿Por qué? Porque tiene los dos alelos, el alelo dominante es un alelo normal. El segundo y tercer hijo serán hijos portadores, ya que tienen un alelo que es normal y otro alelo que está mutado. Pero el cuarto hijo será el hijo afectado que desarrolle la enfermedad, ya que él tiene tanto el alelo recesivo mutado del padre como de la madre y por lo tanto desarrollará la enfermedad. ¿Ya? Lo que decíamos nuevamente, en las enfermedades autosómicas recesivas, ambos padres deben de ser portadores de la misma alteración genética. ¿Sí? ¿Y cuáles son las enfermedades de herencia recesiva? Bueno, tenemos dividida por síntomas. Por sistemas, perdón. Sistema metabólico, la fenilcetonuria, galactosemia, homocisteinuria, enfermedades por el almacenamiento lisosomal, deficiencias de alfa-antitripsina, enfermedad de Wilson, hemocromatosis y enfermedades por almacenamiento del glucógeno. ¿Ya? En el sistema hematopoyético, generalmente las anemias falciformes son por genética autosómica recesiva y las talasemias, que también es una forma de una anemia falciforme. En el aparato endocrino tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita, en el esquelético tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos y la alcaptonuria. Y en el sistema nervioso tenemos las atrofias musculares neurogénicas, ataxia de Friedrich y la atrofia muscular espinal. ¿Qué características hay en los errores congénitos del metabolismo? Bueno, en la mayoría de estos errores del metabolismo son de herencia autosómica recesiva, pero representan solo alrededor del 10% de todas las enfermedades congénitas. ¿Ya? En este caso, los heterocigotos en general tienen una salud normal, como ya vimos. Si son heterocigotos, se desarrollan normalmente, no tienen ninguna alteración y únicamente algunos pueden ser portadores, pero su salud es excelente. Y en muchos casos se puede diagnosticar por exámenes del laboratorio que las personas se hacen por cualquier otra causa. Por ejemplo, pacientes que tienen anemia de células falciformes consultan por cualquier otra, por cualquier otro tipo de alteración y por error se llega al diagnóstico de anemia de células falciformes. ¿Ya? ¿Qué hay en cuáles son los errores congénitos del metabolismo o cuáles son los mecanismos patogénicos de estas enfermedades? Una se puede dar por la ausencia del producto final, como es el caso del albinismo. ¿Ya? El albinismo es una enfermedad en donde no hay la producción de la melanina o no hay melanocitos y por lo tanto estas personas no tienen coloración en la piel, tienen una coloración muy blanquecina, tanto en la piel como en
el iris del ojo y en el cabello. ¿Sí? Estas personas son muy propensas a sufrir cáncer de piel porque no tienen la melanina, que es lo que protege de los rayos UV. Se puede dar por acumulación de productos previos como la alcaptonuria, la galactosemia o la tesaurosis, o por derivación del producto hacia otras vías alternas, como es el caso de la fenilcetonuria clásica. La fenilcetonuria es es un tipo de un tumor de las glándulas suprarrenales que hay una excesiva producción de hormonas suprarrenales, tanto mineralocorticoides como glucocorticoides como hormonas sexuales, y por lo general estas dan hipertensión arterial también en los pacientes, aparte de otras enfermedades. Y eso sería todo de enfermedades monogénicas. ¿Ya? ¿Preguntas que tengan? ¿Nadie? Doctor, una pregunta, Andrea. Según la fenilcetonuria, yo estaba investigando porque según a mi hija le dijeron que tenía eso, pero eso era cuando se hacen los exámenes cuando son de bebé, ¿verdad? Sí, se hace un examen que se llama tamizaje en el talón del pie, ¿ya? Perdón, la fenilcetonuria es la fenilcetonuria lo que produce es que hay una proteína, se llama fenilalanina, que ahí produce acumulación en el cuerpo, ¿ya? Lo que yo les mencionaba es el feocromocitoma, que es el tumor de las glándulas suprarrenales, ¿ya? La fenilcetonuria, que es esta enfermedad que se la puede detectar por la prueba del talón, ¿ya? ¿Qué es lo que produce? Hay una acumulación de la fenilalanina que produce alteraciones a nivel intelectual, daño cerebral, puede producir convulsiones, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con el feocromocitoma. Perdón, me confundí en esa parte. Sígame diciendo, Vanessa. ¿Qué me decía? Solo eso nomás lo que era mi pregunta. Tenía una duda sobre esa enfermedad. Ya. Sí, o sea, la fenilcetonuria, lo que les digo es se produce la acumulación de esta proteína. Ya. Doc, no sé si es solo a mí, pero se le escucha interrumpido. O sea, Ha sido como entrecortado. He escuchado. Entrecortado. Creo que el internet de aquí del instituto que está un poco mala la señal, no sé. No se escucha bien, no se escucha bien. Ya esperemos que se mejore. No sé si quito el video, ahí tal vez mejore un poco.